Y en esta mañana yo quiero hablar sobre un tema titulado La paz que sobrepasa todo entendimiento, que por supuesto lo saco del libro de Filipenses, de esta carta preciosa. Filipenses tiene 4 capítulos, pero en el capítulo 4 de forma especial, el apóstol Pablo da una clase de neurociencias. Si alguien pensaba que Pablo no sabía neurociencia, está equivocado. El capítulo número 4 de Filipenses es una clase sobre neurociencias. Es extraordinario. Y Pablo en el contexto empieza a escribir esa carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y en el versículo 1 le dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo los ve a ellos y cuando les comienza a escribir la carta, porque es una iglesia a la que Pablo cuando le escribe y se acuerda de ellos, Pablo tiene una alegría tremenda con esta gente. No así como cuando escribe otras cartas, pero esta es una carta de mucha alegría y Pablo dice: ustedes son mi trofeo, ustedes son mi recompensa. Estando preso, porque Pablo está preso en ese momento, está en Roma Pablo, y dice la forma de vivir, la manera en que llevan adelante el evangelio, cómo se comportan conmigo los de la iglesia de Filipos, me llena de alegría. Y en este primer versículo les aclara eso y les dice: por favor, manténganse siempre firmes en el Señor. Porque Pablo sabía, y acá hay una realidad que no pasa solo en la iglesia de los Filipos, Pablo sabía que había una guerra contra los judaizantes. Pablo tenía una guerra contra los judíos tremenda, porque los judíos querían seguir con la ley y Pablo era un ferviente defensor de la gracia. Pablo conocía la gracia, entendía lo que significaba la gracia para un ser humano, y esta gente quería contaminar de una o de otra forma la iglesia, en este caso de Filipos y en otros casos otras iglesias. Entonces, como Pablo tiene esta lucha con los judaizantes, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo le habla un poco a la iglesia y le dice: porque nosotros somos la circuncisión, le dice a la iglesia de Filipos, pero miren esto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué está pasando acá? Pablo hablándoles a ellos sabiendo que en la iglesia de Filipo había muchos gentiles, aunque era una iglesia chica, ¿bien? Muchos gentiles y muchos judíos. Pablo, el temor que tenía era que estos judíos más otros judíos que aportaban información contaminen a los gentiles y a los judíos que estaban sanos y los saquen de la gracia y los vuelvan a la ley. Entonces Pablo les dice: señores, nosotros estamos circuncidados en el espíritu. En el Antiguo Testamento la circuncisión era en el prepucio que se cortaba a los 8 días de nacido un varón. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3, 2 versículos más adelante, verso 5, pero en la parte A nada más no puse todo el versículo, dice circuncidado, que Pablo había sido circuncidado al 8º día. O sea, Pablo está diciéndole: yo entiendo lo que es la circuncisión, pero es una ley que Dios nos puso a los judíos y que en el Antiguo Testamento, por supuesto que estaba claro que había que circuncidarse y había que cortar el prepucio al 8º día, pero nosotros no, porque nosotros estamos salvos por la gracia del Señor Jesús, porque Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado por nosotros y resucitó al 3er día para darnos vida. Entonces, Pablo no quería que nadie saque a esta iglesia recién nacida de la gracia. En Gálatas capítulo 4, verso 9,
Pablo ahí sí que tiene una guerra terrible, porque acá quiero aclararles que la Biblia por ahí no nos cuenta tanto, pero cuando uno va leyendo, estudiando y se va encontrando con diferentes pequeños focos, Pablo tenía una guerra con varios de los apóstoles, porque se trabajaba sobre el volver sin querer muchas veces a las leyes del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, y la ley de Moisés en la cruz terminó. En la cruz para adelante comienza la gracia. De la cruz para adelante comienza el poder de la resurrección a operar en nosotros. Entonces Pablo a los Gálatas les dice, más ahora, verso 9 del capítulo 4, conociendo a Dios, o más bien, le dice a los Gálatas, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué eran los rudimentos? Los rudimentos era el sábado, ya no va más lo del sábado. Aunque hoy algunas religiones siguen hinchando con el sábado. No va más lo del sábado. Las fiestas anuales, no va más. Los ayunos en determinados meses, no va más, etc. Pablo le dice, basta. Vivamos sobre la gracia. Trabajemos sobre la gracia. Yo pierdo mi vida por conocer a Cristo y por conocer el poder de la resurrección, dice Pablo. Basta de la gracia, basta de la ley. Volvemos al libro de Filipenses y hoy les estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento y los voy llevando de un lado a otro hasta que nos enfoquemos en este capítulo número 4 que les dije que es una clase magistral de neurociencia. Lo que Pablo da en el capítulo 4 es una clase magistral de neurociencia. Filipenses capítulo 4, verso 2. Hay un problemita que Pablo, la verdad, la conversación que tiene a través de la carta, el vocabulario que tiene a través de la carta, el tipo es un fenómeno. Porque se ve que había un lío bastante grande. Pero Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ven las palabras delicadas, suaves que usa Pablo? Porque estas dos mujeres estaban haciendo un desastre, chusmas como ellas solas. Y estaban llevando chusmerío y Pablo dice, ya se ve que Pablo ya no tenía la efervescencia que tenía en los primeros años. Y le dice, les pido que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres estaban peleadas, eran problemáticas y podían promover, ahí está el tema, Pablo está viendo el potencial que hay en esto, podían promover una división en la iglesia, una iglesia que estaba sana por completo. Dos mujeres chusmas pueden provocar, ¿qué? O dos hombres chusmas pueden provocar una división. Entonces Pablo dice, con unas líneas extraordinarias, dice, les pido a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Capítulo 4, verso 13 es el versículo que sigue. Entonces ahora ya le habla un poquito a Timoteo o a Epafrodito, no se sabe a quién. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá Pablo le está hablando a Timoteo o a Epafrodito y le dice, Timoteo o Epafrodito, más, sumalo a Clemente y a algunos más también. Vamos a hacer una cosa, les pido algo, que tengan en cuenta esto. Estas mujeres lucharon conmigo en el Evangelio y están ahora confundidas, tienen un velo. La murmuración se las comió. Están confundidas, necesitan ayuda. Y me voy a Gálatas, capítulo 6, verso 1. Cuando alguien está confundido y necesita ayuda, Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, capítulo 6, verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si hay alguno que anda teniendo problemas, como estas dos mujeres que están haciendo división porque son chusmas, hacen división porque hablan mal de la gente, Pablo dice, si alguno es hallado en un problema, en una falta,
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo nos está enseñando acá, y cuando le manda este pedido a Timoteo o a Epafrodito, les dice: no te olvides que ellas lucharon conmigo en el Evangelio. Anda a hablar con Clemente y con los demás y traten de que estas mujeres vuelvan al cauce correcto. Y habla con todos los que están en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están en el libro de la vida? Son las personas que están escritas en el libro de Dios para pasar la eternidad con Dios. Con ellos, que son la iglesia verdaderamente invisible, que con Cristo Jesús está en los cielos gobernando. Esa es la iglesia. Esos son los que están en el libro de la vida. Con esos hombres, como dicen Gálatas, hombres espirituales, mujeres espirituales, restauren a esas personas. Acá Pablo nos está enseñando que cuando hay un problema, no hay que escalar el problema. Hay gente que cuando hay un problema lo escala y se vuelve una cosa gigante, cuando era una cosita así. Pablo dice: hay un problema, no lo escalen. Hay un problema, bueno, son personas espirituales ustedes, bajen el problema, bájenlo. Pero recuerden esta consigna: ellas luchaban conmigo en el Evangelio. Y la segunda consigna que se la da a los Gálatas: ojo que ustedes también un día pueden caer y estar en el lugar donde están ellas. Entonces, en medio de este veredicto, les estoy enseñando en esta mañana la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, y en medio de todo este problema, que no es tan grave porque Pablo lo maneja bien, o lo gestiona bien para no usar una palabra incorrecta, en medio de este contexto donde estas mujeres de verdad pueden causar una enfermedad en la iglesia y comenzar a dividir la iglesia, en medio de este contexto, Pablo da un veredicto. Y el veredicto que da Pablo, ahí lo tienen en pantalla, es: no a la angustia. Filipenses capítulo 4, acá empieza Pablo: no a la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es una emoción. La angustia es una emoción. Quiero que sepan esto. Del inconsciente salen fotos que se provocan en nosotros como emociones. Las fotos que están en el inconsciente de cada uno de nosotros provocan, según lo que nos pase en el exterior, ¿sí?, en lo externo, provocan emociones de diferentes maneras, de diferentes formas, y hay una emoción que se llama angustia, y Pablo dice: no a la angustia. Pero lo da como un veredicto, y es una cosa muy loca. ¿Será cierto que es como un veredicto el no a la angustia? Que si yo tengo angustia, puedo decirle: basta, hasta acá la angustia. Sí, señores, es cierto. Porque la emoción luego tiene un pensamiento. Según como yo regulo el pensamiento, la emoción se convierte en un sentimiento, luego del pensamiento, en un sentimiento que ya quedó eliminada la emoción de angustia, o se potenció la angustia dentro mío como un sentimiento. El sentimiento se convierte en una declaración, la declaración luego en una acción. Entonces Pablo dice: no deben darle lugar a la angustia. Verso número 6 del capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. Pablo está hablando de no darle lugar al afán. En este caso, en otra traducción nos enseña qué es la angustia, de no darle lugar a la angustia, que si nosotros le damos lugar a la angustia sabemos que terminamos muy mal. Y dice: ¿cómo debemos hacer? Número 1, debemos orar con peticiones claras. Bien, acá está la foto en el inconsciente. Recuerden que el 98,5% de nuestras decisiones son inconscientes, 1,5% conscientes. Pero nosotros podemos regular ese porcentaje si empezamos a trabajar y a tomar niveles nuevos de conciencia sobre conceptualizaciones que tenemos en la mente. Entonces, si hay fotos en el inconsciente que producen angustia, Pablo dice: te vino una emoción de angustia, muy bien, trae la foto. Decirle: Dios,
esto me trae angustia. Sé claro, esto me trae angustia, Señor. Esta foto me trae angustia. Me acuerdo del pasado. Me acuerdo de este momento. Señor, esto me trae angustia. Dice la palabra, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Entonces, cuando vos le traes a Dios en oración y en ruego esta foto, la emoción sigue fluyendo porque no para de fluir enseguida, pero cuando se la presentaste a Dios, bien, eso que presentaste a Dios, con acción de gracias delante de Dios, empieza a hacer que la emoción comience a cambiarse. Entonces, cuando la emoción fluye hacia el pensamiento, porque el pensamiento ya está conectado con la gestión de la foto, quiero gestionar para que esta foto no siga existiendo en mí, el pensamiento regula de tal manera con la conexión, con la oración con Dios, que el sentimiento ahora es un sentimiento que ya no tiene angustia, sino que es un sentimiento que acaba de ser transformado por causa de la presencia de Dios. Entonces, el Dios que guarda todo corazón y que guarda los pensamientos, lo guarda al corazón y al pensamiento de este ser humano. ¿Y qué pasa con esta foto? Bien, todo el cerebro está lleno de fotos. Cuando esta foto viene y me produce angustia, si la angustia yo la gestiono en Dios, con pensamientos correctos y palabras correctas, esta foto se rediseña al sentimiento que yo ahora tengo. Si yo logro cambiar la emoción de angustia por un sentimiento que ya no es angustia, sino que es paz en mi corazón, ya esta foto no me va a producir más angustia. Por el contrario, esta foto acaba de ser rediseñada porque el cerebro rediseña, ¿entienden? El cerebro rediseña. Esta foto acaba de ser rediseñada en el mismo instante en que Dios opera el milagro sobre mi cerebro. Ahora, si me viene la angustia, sigan la imagen, la foto está acá, me viene la angustia, ¡ay, no doy más! No sabe lo que me está pasando, las pruebas que yo paso, Dios mío. ¡Ay, Dios, mirá lo que me pasa a mí, no sé por qué, a mí me pasa todo! Al cerebro, esta foto que estaba en el cerebro ahora se duplica por 2, porque tenés la foto del recuerdo y la foto del presente de ahora. Entonces tenemos que ser sabios en presentar delante de Dios. Por eso Pablo está dando una clase de neurociencia increíble. Te viene angustia, no a la angustia, no a la angustia. No a la angustia es presentar delante de Dios la petición clara, la foto. No, Señor, y orás a cualquier cosa. No. Petición clara y Dios, el Dios de paz, guardará mi corazón. Entonces, mi emoción se regula. Cuando pasa por el pensamiento se regula y llega a tener mi ser interior un sentimiento ahora de paz y de tranquilidad dentro mío. ¿Me van siguiendo? Sí, bien. Entonces Pablo da un segundo veredicto. Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, en esto pensad, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, ahora fíjense, vean la maquinaria adentro. La maquinaria es inconsciente. El inconsciente es lo que según los 5 sentidos, bien, todo lo que vos tenés acá adentro va a vivir disparándose siempre, al menos que lo regules con la gestión de tus emociones y lo modifiques o lo rediseñes. El inconsciente tiene todas tus experiencias guardadas, son un montón de fotos, bien. Ahora, Pablo, vamos acá adentro, está la emoción, del inconsciente se dispara una emoción. Pablo dice, en esto pensad, le dice Pablo acá, ahí se los leo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren, viene la angustia desde el inconsciente. La foto dispara la angustia. Sigan el trayecto. La foto dispara la angustia. Luego de la emoción, dentro de nosotros, en la gestión de las emociones, tenemos el pensamiento. En el alma, esto es el alma, estoy hablando del alma. El pensamiento regula la emoción para que se modifique y rediseñe la imagen del inconsciente o se duplique. Entonces Pablo dice,
En todo esto que les estoy diciendo acá en capítulo 4, verso 8, cuando le venga alguna angustia, alguna tristeza, alguna emoción que no corresponde, pasen por el filtro. A ver, ¿lo que está viniendo es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? No, lo que me está viniendo es bronca. Ah, ¿y eso es puro? No. Entonces, en eso no pienses. Pensá en lo puro. Porque estás teniendo una guerra en tu alma. Tu alma está teniendo una guerra. Ahora, el libre albedrío que Dios te dio es para que pienses en lo puro, en lo verdadero, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Si no, no pienses. Entonces, la emoción, para que se convierta después en una acción, tiene que pasar el filtro del alma. Si tu pensamiento se conecta a la emoción, mira la bronca que me da lo que me hizo aquel. Entonces el pensamiento empieza, me da bronca, me enoja, me calienta. Y la Biblia dice que en eso no. Pablo en la clase de neurociencia dice, si lo que te vino en la emoción no es puro, no es honesto, no es amable, no lo pienses. Pero ¿y cómo hago? Y no lo pienses. Simple. No lo pienses. ¿Y pero cómo hago? Agarra un versículo de la Biblia y lee algo que batalle contra la emoción que te está viniendo. Porque si esa emoción te vino a las 8 de la mañana, ¿sí? Y es una cosita así chiquita, esa emoción se convierte en un sentimiento tan grande porque pasó por el pensamiento y no lo rediseñaste, sino que le permitiste a la emoción que te dirija y te maneje. En el final del día, si es angustia, en el final del día te usaste 15 pañuelos para sacarte las lágrimas de la cara. ¿Por qué? Porque permitiste que se convierta en un sentimiento. Y el problema no es cuando hay una ecuación, presten atención a esto, donde la emoción se convierte en sentimiento para luego actuar en mi voluntad dentro del alma. El problema no es esta línea. El problema es cuando esto se repite. Cuando esto se repite, ya hay un estado de ánimo en la persona. Una cosa es una emoción y otra cosa es un estado de ánimo. El estado de ánimo es cuando la persona se tiene algo crónico. Y ahí sí lleva mucho más el laburo. Cuando hay algo crónico es porque ya hay redes neuronales que se hicieron, que se formaron sobre un disparador que está en el inconsciente. Por eso Pablo dice, si esto es verdadero, bueno, listo, déjalo que siga. Si en la emoción te habla de ser dadivoso con Juan, y supónganse, o cariñoso con Sergio. Ah, avanzá. Pablo te dice, a ver, pasá por el filtro. ¿Eso es verdadero, es honesto, es amable? Sí. Listo, avanzá. Entonces permití que se te convierta en un sentimiento. Ahora ya hay un sentimiento. Tengo una gana de ser dadivoso con Juan y ay, qué ganas que tengo de ser amable con Sergio. ¿Entiendes? Se convierte en un sentimiento y después se produce la voluntad en el alma y surge como una declaración y surge como una acción. Entonces Pablo nos está mostrando un listado de pensamientos aprobados. Si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Ahora sigue Pablo con su clase de neurociencias en el versículo número 9. Y Pablo seguramente a la gente esta de la iglesia de Filipo le estaba rompiendo la cabeza. Y ahora Pablo empieza a decirles lo siguiente: lo que aprendiste de mí, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El mensaje de esta mañana es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora Pablo está diciendo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, esto haced, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, va a estar con ustedes. Y yo la voy a hacer a la ecuación al revés. La voy a hacer al revés a la ecuación. Necesito ver la ecuación en la pantalla. Acá Pablo está mostrándoles algo que verdaderamente les tiene que haber roto la cabeza a estas personas si la entendían y la interpretaban desde el Espíritu. Pablo les está en esta clase de neurociencias diciendo lo que viste en primera persona, me viste a mí hacerlo, ¿bien? O lo que oíste en tercera persona, porque vino alguien y te contó que yo hice o tal cosa, ¿bien? Todo eso hace que si vos lo viste de mí, o vos lo oíste y lo tomaste como conocimiento, ¿ven? Lo recibiste,
Porque yo puedo ver algo de vos hacer y que sea bueno y no importarme. Y no hacerlo, no recibirlo. No me importa lo que me estés contando. No me importa que me digas que tengo que pensar en lo puro, en lo amable, en lo bueno. No me importa. O puedo, por el contrario, decir sí me importa y lo recibo. Si lo recibiste, lo que estás recibiendo es conocimiento, ¿bien? Entonces lo aceptaste y recibís conocimiento. El conocimiento lo que hace es traer visión en la vida de las personas. Entonces, Pablo le dice, lo vieron en primera persona, lo oyeron en tercera persona. Bien, entonces, lo aceptaron, lo conocieron, lo recibieron. Bien, lo tienen incorporado entonces en ustedes. Ahora esa es parte de su visión. Y por último le dice Pablo, lo aprendieron y lo aplicaron. Entonces, si ustedes, dice, resumiendo, lo que oyeron de mí o lo que vieron de mí, lo aceptan y lo reciben y lo aplican en su vida, les va a ocurrir algo. El Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento estará con ustedes. Estará con ustedes. Entonces, si les estoy contando que lo verdadero lo piensen, lo honesto lo piensen, lo justo y lo puro lo piensen, lo amable lo piensen, lo que es de buen nombre lo piensen. Si eso lo reciben y eso lo hacen, el Dios de paz va a estar con ustedes. Entonces, ¿la paz de Dios depende solo de Dios? ¿De que esté en nosotros? No, depende de nosotros. Si estoy aprendiendo que cuando algo me ocurre en el exterior, se me despiertan algunas imágenes del inconsciente, ¿sí? Porque vivimos en automático. Las imágenes me disparan una emoción, me viene angustia y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar. ¿Estoy pensando en algo puro, amable y honesto? No. Ahora, si yo empiezo, la angustia viene del alma y no viene de Dios. La angustia viene a entristecerme, la angustia viene a matarme. Entonces voy a decir que eso no me corresponde tenerlo adentro mío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios me fortalece sobre esta angustia. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo, activo un sentido, que es el sentido del oído. Y en el sentido del oído, a la imagen le entra una declaración nueva y la imagen se empieza a rediseñar. Quizá con una sola declaración no se produce el rediseño. Tienen que saber esto. El rediseño de una imagen a veces no es con una sola declaración. A veces lleva varias. No sé cuánto es varias, porque eso depende de cada persona según cómo tiene dureza o rigidez en el paradigma. Pero Pablo les está enseñando que hay un rediseño dentro de las mentes si la persona sabe pensar bien. Bien, vamos al final del mensaje. El Dios de paz estará con ustedes, dice el apóstol Pablo. El Dios de paz estará con ustedes. Estamos llegando a más de la mitad de la carta del capítulo 4 de los Filipenses. Me voy a meter del versículo 10 al 12. Y Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Quién era Pablo? Pablo era un erudito de locura. Pablo era hijo del hombre más rico de todo el Oriente. Desheredado por seguir a Cristo, le sacaron la herencia. Pablo dice, aprendí a vivir en lo poco. En la cárcel no tenía nada. De tener todo con el Padre, a tener todo también porque él era un constructor de carpas, él le daba trabajo a otros también. O sea, Pablo vivía de su propio trabajo. Pero ahora no tenía nada. Y Pablo dice, aprendí a vivir con poco. Sé sostenerme y sé contentarme con lo que tengo. Si es poco, es mucho, sé contentarme. Porque mi satisfacción viene de la confianza que tengo en Dios, de que nunca me va a dejar faltar nada. Filipenses 4:13, sigo avanzando en la carta para llegar al final de la carta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les decía Pablo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 19 del capítulo 4 de Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verso 21 al 23 le dice: saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Saludaba Pablo a la iglesia y fíjense quién era lo que saludaba. Todos los santos, o sea, todos los apartados para Dios os saludan. Cuando manda la carta le dice: estos que están conmigo los saludan a ustedes. Los que están apartados para Dios conmigo los saludan a ustedes. Y especialmente los de la casa de César. ¿Qué significa esto? Funcionarios, soldados, todos se habían convertido a Cristo en la casa de César y se habían vuelto al servicio del Evangelio. Por eso Pablo le dice: especialmente los santos que lo saludan son los de la casa de César. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Entonces la gente quería tener la paz que tenía Pablo. Y Pablo le dice en Filipenses 4:23, este es el último versículo del libro de Filipenses: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia vive en el tiempo de la gracia, dispensación número 6. La ley es la dispensación número 5. La ley había terminado, entonces Pablo le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina la carta. Extraordinaria la carta de Pablo. Le voy a pedir a Mario que venga, porque yo mientras voy cerrando el mensaje, yo quisiera cantar 2 veces más la canción de Filipenses. Escuchen esto, lo que está cantando él, que ayer sacaron entre ellos una de las cosas. Mario no era de este grupo, Mario era de otro grupo, entonces le pedí a él que venga. Y también, es la carta que se llama, o yo le llamo, la humillación de Cristo. Bien, la humillación de Cristo. Filipenses capítulo 2, después léanlo en su casa. Versículos 5 al 11. ¿O tenemos la posibilidad de tener Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 en la pantalla? Yo quisiera que esté. Y ahora te voy a pedir que en un ratito que empiece, Mario. Y también Ezequiel, que empezó el entrenamiento, pero no para que pase. ¿Dónde está Ezequiel? Ahí está. Empezó el entrenamiento hace una semana. Me llamó la atención ayer. Ni hablaba cuando llegó. Hizo un rap, pero también de la Biblia, del libro de Filipenses. Entonces miren nosotros, si nos dedicamos a tener en nuestras casas cánticos de alabanza, adoraciones, oraciones, la gente cambia, la casa cambia, los ambientes cambian, quieren tener paz en su casa. Bueno, agarren la Biblia, que sus hijos hagan un rap, que hagan una canción, lean, que la palabra esté dentro de la casa. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a transformar las vidas. Esta canción de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, es extraordinaria y capaz que usted, alguno tiene el don de cantar y hace una canción con el libro de Filipenses o con el libro que sea. ¿Entienden? Entonces, a veces queremos paz, pero lo único que ponemos en el noticiero, una película de guerra, violencia, sangre, sexualidad, cosas feas. Y queremos paz. Pero si queremos paz, si Pablo dice, en esto pensad, también tenemos que decir, esto podemos hacer, porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, nadie me prohíbe nada, pero no todo me conviene. Si quiero tener paz en mi corazón, tengo que aprender con todo mi corazón, con toda mi mente, a amar a Dios y a glorificar a Dios en todas las acciones y con cada actitud de mi vida. Y crear los ambientes se crean, un ambiente de violencia se crea, un ambiente de paz se crea, un ambiente de gozo y de alegría se crea. Tenemos que aprender a crear ambientes para que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestra vida y en nuestra casa. Amén. Le damos un aplauso al Espíritu Santo.